Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Joel Flores. Bienvenido al comentario de la lección de Escuela Sabática. Este trimestre en el comentario de la lección, aquí en el canal de YouTube estamos buscando crecer en nuestra relación con Dios de manera práctica. Vamos al título de la lección de esta semana. La lección número 2 es Conociendo a Dios. El versículo central de la lección, Juan capítulo 17, verso 3, dice el texto bíblico así. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Sabes que Jesús pronunció estas palabras en una oración íntima con el Padre poco antes de ir a la cruz? En ese momento solemne, cuando sabía que su muerte estaba cerca, Jesús definió qué es realmente la vida eterna. Presta atención. No habló primero de vivir para siempre, ni de un lugar en el cielo, sino de una relación, conocer a Dios. Y en la Biblia conocer no significa solo tener información, significa experimentar, caminar con alguien, confiar en él. Es la diferencia entre saber quién es una persona famosa y vivir con alguien que amas durante todos los días. La vida eterna comienza cuando una persona empieza a relacionarse con Dios por medio de Jesucristo. La vida eterna no empieza después de la muerte, empieza ahora, cuando el corazón aprende a confiar en Él. Sin embargo, desde el principio de la historia humana, tú sabes que esa relación siempre fue atacada. El gran conflicto espiritual comenzó precisamente cuando se sembró duda sobre el carácter de Dios. Cuando vamos a la historia, allí en el jardín del Edén, la serpiente insinuó que Dios estaba escondiendo algo bueno de los seres humanos. Y allí comenzó, esa fue la raíz del pecado. ¿Qué cosa? Desconfiar del amor, de la bondad de Dios. Y cuando la humanidad deja de confiar en quién es Dios, pues se aleja de Él. Por eso la Biblia entera tiene un propósito central: mostrarnos quién es realmente Dios. En la Biblia vas a encontrar que cada historia, cada profecía, cada enseñanza busca siempre revelar el carácter de Dios. Y el punto culminante de esa revelación es Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Él vemos que Dios no es un Dios tirano, distante, sino que es un Padre que ama tanto que entrega a su propio Hijo para salvarnos. Cuando miramos a Cristo, la mentira del enemigo queda expuesta y el corazón vuelve a confiar. Es por eso que el llamado de esta semana es aprender a conocer a Dios tal como Él se ha revelado. No conocer solo a través de un concepto, sino como una persona real que quiere caminar con nosotros. Y esto ocurre cuando nosotros abrimos la Biblia, cuando oramos con sinceridad y cuando permitimos que el Espíritu Santo pueda transformar nuestra forma de pensar. ¿Sabes qué sucede? Cuanto más conocemos el carácter de Dios, o sea, su amor, su justicia, su paciencia, entonces más deseamos vivir cerca de Él y reflejar ese carácter en nuestra vida diaria. Y así comienza a cumplirse el propósito de Dios para nosotros: que su luz se vea en un mundo lleno de ideas equivocadas sobre quién es Él. Conocer a Dios cambia realmente nuestra vida. Porque cuando el corazón descubre que Dios es digno de confianza, ya no quiere más vivir distante de Dios. Vamos a conocer a Dios de más cerca y vamos a reflejar ese carácter. Vamos al tema del día domingo. El tema del domingo nos lleva a una pregunta muy importante. ¿De dónde obtenemos una imagen correcta de Dios? Sabes que muchas personas tienen ideas sobre Dios de forma equivocada, porque son formadas por la cultura, la religión popular o a veces por experiencias personales. Algunos tienen la imagen de un juez severo,
otros como una fuerza impersonal y otros simplemente como una idea lejana. Pero la Biblia afirma algo fundamental. La única forma segura de conocer quién es Dios es por medio de la revelación que Él mismo hizo de sí mismo. Cuando nosotros vamos desde Génesis hasta Apocalipsis, en todas las escrituras vemos que se nos va quitando el velo que separa lo visible de lo invisible. Nos muestra quién gobierna el universo, de dónde venimos y hacia dónde va la historia. Pero sobre todo nos muestra el carácter de Dios. No es un retrato parcial ni contradictorio, es una revelación coherente de un Dios poderoso, sabio, justo, paciente y lleno de misericordia. Entonces, cuanto más leemos la Biblia con atención, pues para nosotros más clara se vuelve la imagen de Dios. Sin embargo, la Biblia también nos recuerda que existe una batalla espiritual precisamente alrededor de esa imagen. Vamos al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, el capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 5. El texto dice lo siguiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabes que en ese texto encontramos que la primera distorsión del carácter de Dios apareció allí en el Edén? Cuando la serpiente habló con Eva, no atacó directamente la existencia de Dios, atacó el carácter de Dios. Satanás sugirió que Dios estaba ocultando algo bueno, que no era Dios completamente confiable. Y lo peor que esa estrategia sigue funcionando hoy. Fíjate, si una persona cree que Dios es injusto, es indiferente, es distante, pues su relación con Él se rompe antes de poder empezar. Y es por eso que Satanás siempre busca mantener a las personas ocupadas con ideas falsas acerca de Dios. No le importa si alguien cree en un Dios, o en muchos dioses, o en ningún Dios, siempre que esa idea no refleje quién es realmente el Dios que la Biblia presenta. Entonces, la gran batalla espiritual de la historia siempre va a girar alrededor de una pregunta. ¿Podemos confiar en el carácter de Dios? Por eso conocer a Dios no es un tema teórico, es el centro. Mira, cuando una persona comienza a descubrir cómo es Dios, realmente su paciencia, su amor, su justicia, su fidelidad, pues su corazón cambia. Ya no se relaciona más con Dios por miedo, por costumbre, sino por amor y confianza. La fe crece cuando nosotros entendemos que Dios no está escondiendo el bien de nosotros, sino que desea nuestra vida plena. Y sabes que la Biblia nos invita a volver constantemente a esa fuente para corregir las ideas equivocadas que todos los seres humanos llevamos por dentro. Por eso es que cada vez que abrimos las Escrituras con humildad, lo que hacemos es permitir que Dios reconstruya nuestra imagen de Él. Y cuanto más clara se vuelve esa imagen, más profundo se vuelve nuestro deseo de caminar con Él cada día. Tal vez durante mucho tiempo has escuchado opiniones sobre Dios, tradiciones religiosas o incluso ideas que tú mismo formaste. Pero llega el momento de dejar todo eso a un lado para permitir que la propia palabra de Dios pueda hablar a nuestro corazón. No se trata de aprender más información, se trata de abrir el corazón para conocer realmente a aquel que te creó y te ama.
Atrévete a acercarte a la Biblia con una actitud sencilla, sincera, pidiendo a Dios que te muestre quién es Él. ¿Quién es Él de verdad? Cuando una persona decide escuchar a Dios por medio de su palabra, por medio de la Biblia, pues algo profundo comienza a cambiar. Y sabes, lo mejor es que hoy puedes tomar esa decisión, dejar atrás aquellas ideas equivocadas y empezar a conocer al Dios verdadero tal como Él se revela en su palabra. Te garantizo algo, cuando el corazón se encuentra con el verdadero carácter de Dios, ya no quiere más vivir lejos de Él. Así que comienza una relación correcta a través del estudio de la Biblia. La lección del día lunes. El estudio del lunes nos lleva al centro mismo del carácter de Dios, su santidad. ¿Pero qué entiendes tú por santidad? Mira lo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Sabes que en la Biblia, cuando se habla de que Dios es santo, no se está describiendo simplemente una cualidad o un título honorífico? La santidad significa que Dios es completamente diferente de todo lo que nosotros conocemos. Él está totalmente separado del pecado, del mal y de cualquier forma de corrupción. Mientras el ser humano vive en un mundo donde el egoísmo, la mentira, la injusticia parece todo normal, Dios es perfectamente puro. Todo lo que Él hace es bueno, todo lo que Él piensa es justo y todo lo que Él desea es correcto. Y es por eso que la santidad no es solo un atributo más de Dios, es el fundamento de todo lo que Él es. Su amor es santo, su justicia es santa, su poder es santo. O sea, nada en Dios está mezclado con maldad o con algún interés egoísta. Entonces, cuando la Biblia muestra encuentros entre seres humanos y la santidad de Dios, pues la reacción casi siempre es la misma. ¿Cuál? Asombro, reverencia y conciencia de la propia fragilidad. ¿Recuerdas que Moisés se quitó las sandalias? Isaías dijo, ¡ay de mí! Daniel cayó sin fuerzas y Juan dice que cayó como muerto ante la gloria divina. Todas estas reacciones nos ayudan a entender algo profundo. La santidad de Dios revela la verdadera condición del corazón humano. Frente a la pureza absoluta de Dios, el pecado ya no parece pequeño ni insignificante. Sin embargo, la santidad de Dios no debe producir solo miedo. Al contrario, es precisamente su santidad lo que hace que podamos confiar en Él. Imaginar un Dios todopoderoso pero sin santidad sería aterrador, porque significaría que su poder pues podría ser usado de manera injusta. Pero el poder de Dios está unido a su carácter santo. Y eso significa que todo lo que Él hace es correcto, es justo, es bueno. Por eso es que comprender la santidad de Dios cambia nuestra forma en que nosotros vivimos. Nos recuerda que Dios no es alguien que simplemente tolera el pecado o se adapta a nuestras ideas. Él es completamente puro. Pero al mismo tiempo, esa santidad también nos atrae, porque sabemos que en Dios no hay engaño, no hay injusticia, no hay oscuridad, que su carácter es digno de confianza y tenemos que confiar absolutamente. Cuando una persona comienza a contemplar la santidad de Dios, pues su corazón empieza a transformarse. ¿Sabes por qué? Pues ya no busca simplemente evitar el castigo, sino vivir de una manera que pueda reflejar el carácter de aquel que ama. Entonces la santidad de Dios no solo revela quién es Él,
también nos invita a vivir una vida diferente, una vida que se aparta del mal y busca lo que es verdadero y bueno. Y aquí aparece nuevamente una decisión. Sabes que muchas veces tratamos a Dios como si fuera una idea cómoda que podemos adaptar a nuestro estilo de vida. Pero cuando la Biblia revela la santidad de Dios, nos confronta con una realidad más profunda. Dios es santo y nos llama a acercarnos a Él con un corazón dispuesto a cambiar, o sea, también a vivir en santidad. Hoy tú puedes decidir mirar a Dios tal como Él es, sin suavizar su carácter, sin ignorar su llamado. Permite que la palabra te muestre su santidad y deja que esa visión transforme tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu forma de relacionarte con Él. Porque cuando el ser humano se encuentra con la santidad de Dios, pues no puede seguir viviendo de la misma manera. Porque la luz de Dios siempre invita a una vida nueva. ¿Tú estás dispuesto a andar en esa nueva vida? Aprende a contemplar la santidad de Dios. El estudio del martes nos lleva a una de las declaraciones más profundas de la Biblia sobre el carácter de Dios. Texto conocido, Primera de Juan capítulo 4, verso 8. El texto dice así: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, es directo. Esta afirmación no significa solamente que Dios actúa con amor, a veces muestra amor, no. Significa que el amor forma parte de su propia naturaleza. Todo lo que Dios hace nace de ese carácter. Cuando crea, crea por amor. Cuando corrige, corrige por amor. Cuando salva, salva por amor. A veces las personas imaginan a Dios como alguien distante, frío, pero la Biblia revela exactamente lo contrario. Ese amor de Dios no es sentimental ni superficial. Es un amor fuerte, fiel, comprometido, un amor que busca el bien del otro, incluso cuando el otro no merece. Mira cómo describe el apóstol Pablo en su carta a Timoteo. Según de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Dice así: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermoso texto, ¿cierto? La Biblia describe ese amor de muchas maneras. En el Antiguo Testamento, la palabra que se usa, pues describe el amor fiel de Dios en su pacto con su pueblo. Es un amor constante que no se abandona cuando las cosas se pone difícil. En el Nuevo Testamento, ese amor alcanza una expresión más clara en Jesucristo. Cuando vamos a Juan capítulo 3, versículo 16, lo resume de forma extraordinaria. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Esto nos muestra que el amor de Dios no es solo una emoción, es una acción concreta. Dios no se quedó observando el sufrimiento humano desde lejos. Él entró en nuestra historia, cargó con nuestro pecado y abrió un camino de reconciliación. La cruz es la prueba definitiva de que el amor de Dios no depende de lo que nosotros hagamos, sino de quién es Él. Cuando nosotros entendemos eso, pues también comprendemos algo más. Comprendemos que fuimos creados para amar. Génesis dice que el ser humano fue creado a imagen de Dios, y eso incluye la capacidad de amar y de recibir amor. Solo que el pecado distorsionó esa capacidad. Y hoy, pues muchas veces confundimos el amor con interés, con control, con egoísmo. Por eso la Biblia nos invita a mirar nuevamente a Dios para poder aprender qué es el verdadero amor. Porque cuando permanecemos en Él, es ese amor que comienza a transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarnos con otros. La vida cristiana no se trata solo de cumplir normas, se trata de permitir que el amor de Dios transforme nuestro corazón y se refleje en nuestras relaciones diarias. De eso se trata conocer su amor.
Y es por eso que la Biblia es bien fuerte en cuanto a esto. Cuando nosotros vamos al libro de Primera de Juan, el capítulo 4, verso 20 y verso 21, el texto dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y el verso 21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Qué fuerte, ¿verdad? Pero es que mientras más comprendemos el amor a Dios por nosotros, más nosotros podemos amar. Por eso la lección comenzó el trimestre mostrándonos primero nuestra condición. Porque si pensamos que somos mejor que otros y no vemos nuestra pecaminosidad, pues jamás podremos amar como nosotros fuimos amados primero. Ahora bien, Dios ya ha mostrado su amor de manera clara en Jesús, pero ese amor necesita ser recibido. Y hoy puedes tomar la decisión de abrir tu corazón a ese amor que Dios ya demostró. Tal vez has intentado hoy llenar tu vida con muchas cosas que solamente prometen satisfacción. Pero déjame decirte que solo el amor de Dios puede darle sentido profundo a la vida. Acércate a su palabra, contempla la vida de Cristo y permite que ese amor cambie tu corazón. Cuando una persona descubre realmente cuánto la ama Dios, ya no quiere seguir viviendo como antes vivía. Desea vivir cerca de Él, reflejar ese amor al mundo. Y tú eres llamado para poder entender ese amor, aceptar ese amor y reflejar ese amor. Vamos a la lección del día miércoles. El estudio del día miércoles nos invita a contemplar a Dios como creador, pero no solo con el gran poder que dio origen al universo, sino también como el Dios cercano que se relaciona con sus criaturas. Y Génesis comienza con una declaración extraordinaria. ¿Qué te parece si leemos juntos? Génesis capítulo 1, el verso 1, el primer texto de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues bueno, esta frase nos recuerda que todo lo que existe tiene su origen en Dios. El universo no es producto del azar ni de fuerzas ciegas. Detrás de todo hay una voluntad, hay inteligencia y hay un propósito. La palabra hebrea usada para Dios en este capítulo es Elohim, un nombre que resalta su poder, su autoridad y su grandeza. Él habla y la creación responde. La luz aparece, los mares se separan, la vida surge. O sea, este retrato nos muestra un Dios soberano, un Dios capaz de sostener todo lo que existe. Pero cuando avanzamos al capítulo siguiente ocurre algo sorprendente. Porque el mismo Dios poderoso que creó el universo se acerca al ser humano de una manera íntima. Mira Génesis capítulo 2, versículo 7. Allí describe cómo Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida. Y aquí aparece otro nombre divino, Yahvé, el Señor. Este nombre revela el lado personal de Dios, el Dios que entra en relación con su pueblo. No es solo el Dios grande que gobierna el universo, es el Dios cercano, aquel que se inclina para poder dar vida. Y esta combinación es extraordinaria, porque el Dios que creó galaxias es el mismo que se acerca al ser humano para darle vida. En la Biblia, sabes que estas dos dimensiones siempre van juntas. Dios es trascendente, trasciende todo, pero también es cercano. Es poderoso, pero también es personal. Comprender esto cambia nuestra forma de ver la vida. Muchas veces las personas imaginan a Dios como demasiado grande para interesarse por los detalles de nuestra existencia. Pero la Biblia enseña lo contrario. El mismo Dios que sostiene el universo es el mismo Dios que conoce nuestra vida
nuestras luchas, nuestras necesidades. Y como Pablo dijo en Hechos capítulo 17, el verso 28, Pablo dijo, en Él vivimos, en Él nos movemos y existimos. Esto significa que nuestra vida no está separada de Dios, depende completamente de Él. Y cuando entendemos que el creador del universo también es el Dios que se acerca a nosotros, nuestra relación con Él deja de ser algo distante y se vuelve una relación personal. Él no solo quiere que reconozcamos su poder, Él quiere que caminemos con Él. Entonces, a partir de esto, hoy podemos vivir ignorando al Creador como si nuestra vida fuera independiente de Él. O podemos reconocer que nuestra existencia viene de sus manos, porque Dios no solo te creó, Él también desea caminar contigo. Y su palabra nos invita a detenernos, a mirar su obra y permitir que esa verdad pueda transformar nuestro corazón. Pues cuando una persona reconoce a Dios como Creador y Señor, comienza a vivir de una manera diferente, con humildad, con gratitud, con confianza. Y sabes que hoy tú puedes responder a ese llamado y acercarte a aquel que no solo creó el universo, sino que también sopló vida en la humanidad y quiere llenar tu vida de propósito. Entender esto cambia totalmente tu existencia. El estudio del día jueves nos lleva al punto culminante de toda la revelación bíblica. Jesús. A lo largo de la Biblia, Dios se ha dado a conocer de muchas maneras. Por medio de la creación, los profetas, las escrituras, pero la revelación más clara de su carácter se encuentra en una persona, Jesucristo. Cuando Felipe le pidió a Jesús que le mostrara al Padre, Jesús respondió con una frase extraordinaria. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 9. La respuesta de Jesús, Juan capítulo 14, verso 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esto significa que si queremos entender cómo es Dios, debemos mirar la vida de Cristo, en sus palabras, en sus acciones, en su compasión por los enfermos, en su paciencia con los pecadores y en su entrega en la cruz. Allí nosotros vemos el corazón del Padre. Jesús no vino solamente a enseñar verdades espirituales. Él vino a revelarnos, a mostrarnos quién es Dios realmente. Los evangelios presentan a Jesús desde diferentes perspectivas y cada una nos ayuda a comprender mejor su misión. Por ejemplo, Mateo lo presenta como el Mesías prometido, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. El Evangelio de Marcos lo presenta como el siervo activo, que vino a servir y a entregar su vida por otros. El Evangelio de Lucas pues destaca su humanidad, su compasión, mostrando cómo Jesús se acerca a las personas que sufren. Y el Evangelio de Juan revela su identidad divina, invitando a todos a creer que Él es el Hijo de Dios. Juntas todas estas miradas, pues nos van a ofrecer una visión completa del carácter de Cristo, porque en Él vemos poder, pero también ternura. Vemos autoridad, pero también humildad. Su vida demuestra que el verdadero carácter de Dios no es distante ni frío, sino es profundamente cercano y lleno de amor por la humanidad. Uno de los nombres que la Biblia da a Jesús resume perfectamente esta verdad. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso está en Mateo 1:23. ¿Sabes que este nombre revela algo impresionante? Dios no permaneció distante observando el sufrimiento humano desde el cielo. Él vino a vivir entre nosotros, a caminar por nuestras calles, a sentir nuestro dolor y a cargar con nuestro pecado. Y la promesa de Jesús continúa hoy, antes de Él ascender al cielo. En Mateo 28:20, Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
el mismo Dios que se hizo hombre en Jesús sigue acompañando a su pueblo. Esto nos recuerda que la vida cristiana no se trata solo de creer ciertas verdades, sino de vivir en una relación real con Cristo, sabiendo que Él está presente en cada estación de la vida, en cada circunstancia, en cada momento de la vida. Y frente a esta revelación surge la necesidad de tomar una decisión. Si Jesús es realmente la revelación del carácter de Dios, entonces pues no podemos permanecer indiferentes ante Él. Su vida, su sacrificio y su amor nos invitan a responder. Y hoy tú puedes decidir acercarte a Cristo con un corazón sincero, dejar que su vida ilumine tu manera de ver a Dios y de permitir que su presencia transforme tu camino. La Biblia nos muestra que Dios no está lejos ni es desconocido. Se ha revelado en Jesús para que podamos conocerlo y caminar con Él. Cuando miras verdaderamente a Cristo, descubres quién es Dios. Y allí tú encuentras el camino para una vida nueva. Sabes que esta es la mejor decisión que tú puedes tomar. Vamos a la conclusión. A lo largo de estos días hemos recorrido un camino que nos lleva al centro de lo que es la vida cristiana. Conocer realmente a Dios. Primero vimos que la mayor batalla espiritual de la historia gira alrededor del carácter de Dios. Y desde el principio, el enemigo ha intentado siempre sembrar dudas sobre quién es Él. ¿Para qué? Para distorsionar su imagen y alejar al corazón humano de su Creador. Luego contemplamos sobre la santidad de Dios, recordando que Él es completamente puro, bueno y digno de confianza. Después descubrimos que ese Dios santo es también amor, un amor fiel que se manifestó de manera suprema cuando entregó a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Y finalmente, vimos que ese amor poderoso no permaneció distante, sino que se acercó a nosotros en Jesucristo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. En Cristo, el carácter de Dios se vuelve visible, comprensible y cercano. Él nos muestra que el corazón del Padre no está lleno de indiferencia ni de dureza, sino de misericordia, de verdad, de amor. Cuando estas verdades se unen, pues forman una imagen clara y poderosa. El Dios de la Biblia es santo, es amoroso, es creador, es cercano. Él gobierna el universo y al mismo tiempo conoce cada vida de manera personal. Esta revelación tiene un propósito: restaurar nuestra relación con Él. La vida eterna no consiste simplemente en vivir para siempre, sino en conocer al único Dios verdadero, a Jesucristo. Por eso la Biblia no es solo un libro religioso, es la historia de un Dios que busca a la humanidad y se da a conocer para salvarla. Entonces, cada página de la Biblia apunta a esa realidad. Y cuanto más contemplamos quién es Dios, pues más comprendemos que solo en Él se encuentra la verdad que puede liberar el corazón humano del miedo, del pecado, de las mentiras que ha oscurecido nuestra visión de Dios. Es por eso que hoy no se trata solo de entender una enseñanza. Hoy necesitamos tomar una decisión. Dios no quiere ser simplemente una idea, un concepto en nuestra mente. Quiere ser una realidad en nuestra historia, en nuestra vida diaria. Tal vez has escuchado muchas opiniones sobre Dios. Tal vez has construido tu propia imagen de Él a partir de tus experiencias dolorosas, de lo que te dijeron o de las tradiciones. Pero hoy puedes decidir dejar a un lado todas esas voces y permitir que la propia palabra de Dios te muestre quién es Él. Hoy te invito
a buscarlo. Atrévete a buscarlo cada día, a abrir la Biblia con un corazón sincero y a pedir que Dios pueda revelarse en tu vida. Cuando una persona comienza a conocer realmente a Dios, algo profundo cambia dentro de ella. Las mentiras pierden su poder, el miedo pierde fuerza y el corazón encuentra una libertad que nada más puede ofrecer. El llamado es claro y urgente. Busca conocer a Dios todos los días, no de forma superficial, sino de manera profunda y constante. Permite que su palabra forme tu manera de pensar, que el ejemplo de Cristo pueda transformar tu vida y que el Espíritu Santo te guíe en ese camino. La verdad acerca de Dios tiene poder para liberar, para sanar y sobre todo para restaurar el corazón humano. Y cuando tú descubres quién es realmente Dios, pues ya no quieres más vivir lejos de Él. Te invito a conocer más de su carácter y a reflejar ese carácter en tu vida. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra y porque en la lección de esta semana descubrimos lo glorioso que es tu carácter. Ayúdanos para poder tener el concepto correcto de quién es Dios, para tener una relación correcta con ese Dios y reflejar ese carácter en nuestra vida. Pedimos que la idea de Dios se convierta en una experiencia. No tengamos solamente un concepto del poder de Dios, sino podamos experimentar ese poder en nuestra vida. Podamos tornar realidad la promesa de que estás siempre a nuestro lado. En cada momento, en cada estación de la vida, estás con nosotros. Ayúdanos a tener fe, a confiar y a colocar nuestra vida en las manos de aquel que guía el universo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga. Qué bueno compartir juntos. Comentario la lección de esta semana. Nos encontramos la siguiente, si así lo. Qué placer volvernos a encontrar. Soy el pastor Joel Flores. Comenzamos un nuevo trimestre con el comentario de la lección de escuela sabática aquí en mi canal de YouTube. Cada semana buscamos crecer en nuestra relación con Dios, como es el título de la guía de los próximos meses. El título de la lección número 1, Enfrentando la realidad. Y el texto principal, Juan capítulo 15, versículo 9, dice así: Así como el Padre me amó, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El sábado comienza con una pregunta que parece simple, pero nos lleva a una profunda reflexión. ¿Cómo está tu relación con Dios? No pregunta primero cuánto sabes de la Biblia, hace cuántos años vas a la iglesia, nada de eso. Pregunta por la relación, porque en la Biblia la fe nunca fue solo un sistema de creencias, fue una relación viva entre Dios y el ser humano. Y en este versículo, Jesús abre una ventana profundamente hermosa. El amor que Él tiene por nosotros no es un amor pequeño, un amor humano. Es el mismo amor que el Padre tiene por el Hijo. Antes de que existiera el mundo, el Padre amaba al Hijo con un amor perfecto, eterno, lleno de gloria. Y Jesús te dice, así mismo yo te he amado. Es como si dijera el amor más grande del universo. Ahora se dirige hacia ustedes, pero luego viene la invitación. Permanezcan en mi amor. Permanecer no es una visita ocasional, no es acercarse a Dios solo cuando hay problemas. Permanecer es vivir allí, es hacer de ese amor el lugar donde descansa el corazón. Esa es la diferencia entre visitar una casa y vivir en una casa. Ahora, ¿por qué la lección comienza con una pregunta? Porque antes de sanar, Dios revela. Antes de restaurar, Dios muestra la verdad del corazón. No porque quiera humillar al ser humano, sino porque la gracia solo entra en un corazón que reconoce su necesidad. Uno de los grandes peligros de la relación con Dios es que el corazón puede acostumbrarse a Dios sin realmente vivir con Dios. Se puede hablar de Dios, escuchar sermones, participar de actividades religiosas y aún así el corazón puede estar lejos. Jesús eso dijo en Mateo capítulo 15, versículo 8. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esto es cuando la relación con Dios existe, pero ya no tiene vida.
La oración se vuelve rápida, la Biblia se abre menos, el corazón se va enfriando poco a poco sin que tú lo notes. Pero una relación real con Dios lo cambia todo. Cambia la manera en que vemos el presente, cambia nuestro destino eterno. Cuando una persona vive cerca de Dios, cambia su manera de pensar, de amar, de decidir, de enfrentar el dolor. Todo comienza a transformarse. La buena noticia es que esta semana no empieza con una condenación, sino con una invitación. Dios no comienza diciendo, arréglate primero y luego ven. Él comienza diciendo, permanece en mi amor. Es decir, vuelve a tu relación. Vuelve al lugar donde el corazón encuentra vida. En el fondo, todo el Evangelio puede resumirse en esto. Dios no solo quiere obediencia, Él quiere comunión. No solo quiere creyentes correctos, quiere hijos que vivan cerca de Él. Y el punto de partida para todo eso es simple, pero es profundo. Es detenerse y preguntarse con honestidad, ¿cómo está realmente nuestro corazón delante de Dios? Así que esta semana reflexionaremos sobre la realidad de nuestra relación con Dios. Y a partir del mensaje de la iglesia de la Odisea y de las palabras de Jesús sobre permanecer en Él, pues analizaremos nuestra condición espiritual, el llamado de Cristo al arrepentimiento y sobre todo la invitación para abrir el corazón. También consideraremos cómo Dios ha buscado siempre relacionarse con la humanidad y cómo mediante la obra del Espíritu Santo es posible permanecer conectados a Cristo y experimentar una vida espiritual verdadera y transformadora. Vamos a la lección del día domingo. El día domingo nos lleva a uno de los mensajes más directos de Jesús. Está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 17. Y es el mensaje de la iglesia de la Odisea. Te dejo un poquito el contexto. El mensaje a las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis 2 y 3 fue dirigido originalmente a 7 comunidades cristianas reales en Asia Menor. Una región que obviamente corresponde principalmente a Turquía, que en ese tiempo formaba parte del Imperio Romano. Estas iglesias, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, estaban ubicados a lo largo de una ruta muy conocida del mundo romano, lo que explica que la carta circular de Apocalipsis se dirigiera a ella en ese orden. Cada iglesia enfrentaba desafíos distintos, pero estos eran algo más que situaciones locales. También representan un retrato profético del desarrollo espiritual de la iglesia cristiana a lo largo de la historia. Por eso cuando leemos sobre la Odisea, hablamos del pueblo de Dios en los últimos tiempos, caracterizado no tanto por la persecución y la apostasía abierta, sino por algo más sutil y peligroso. Acompáñenme en la lectura. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 17. Dice el texto así: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjate lo siguiente, desarmemos un poco el texto para entenderlo mejor. Jesús comienza diciendo algo importante: yo conozco tus obras. Antes de cualquier diagnóstico, Él deja claro que conoce nuestra vida. No solo lo que mostramos por fuera, Él conoce lo que sucede en el corazón. Él conoce las oraciones que hacemos, lo que dejamos de hacer. Conoce los momentos en que confiamos en Él y los momentos en que simplemente vivimos como si no lo necesitáramos. Luego Jesús dice algo que puede incomodar un poco: no eres frío ni caliente. La tibieza espiritual es peligrosa precisamente porque no parece peligrosa. Una persona tibia sigue creyendo, sigue yendo a la iglesia, sigue teniendo un lenguaje religioso, sigue viviendo o viendo el resumen de la lección de escuela sabática, pero en el fondo del corazón ya no arde de amor por Dios. Jesús incluso dice: ojalá fueses frío o caliente. ¿Por qué diría algo así? Porque el frío sabe que necesita calor y el caliente vive cerca del fuego, pero el tibio cree que está bien. Y ese es el gran problema,
Por eso Jesús revela el autoengaño del corazón. Él dice, tú dices yo soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad, pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí está el punto central del mensaje. El problema no es solo la condición espiritual. El problema es no darse cuenta de esa condición. El corazón humano tiene una capacidad impresionante para convencerse de que todo está bien. Podemos compararnos con otros, recordar cosas buenas que hicimos en el pasado o simplemente acostumbrarnos a una fe superficial. Y poco a poco dejamos de sentir nuestra necesidad de Dios. Pero Jesús, como un médico que ama a su paciente, le dice la verdad. No dice estas palabras para destruirnos, sino para despertarnos. En el fondo lo que Jesús está haciendo aquí es algo profundamente amoroso. Está quitando la ilusión para que podamos ver nuestra necesidad real, porque nadie busca la gracia mientras cree que no la necesita. Y aquí aparece una verdad muy hermosa del Evangelio. Cristo revela nuestra necesidad, pero también es la respuesta a esa necesidad. Más adelante en el pasaje, Él dirá que tiene oro, vestiduras blancas y colirio para los ojos en versículo 18. En otras palabras, todo lo que nos falta espiritualmente, Él lo tiene. Pero antes de recibirlo, debemos reconocer algo sencillo y profundo. Lo necesitamos más de lo que pensamos. Tal vez hoy tú no te sientes lejos de Dios. Tal vez tampoco te sientes muy cerca de Dios. Simplemente sigues con tu vida espiritual como algo rutinario. Si es así, escucha con atención. Jesús no te está hablando con enojo, sino con amor. Está tratando de despertarte. Porque cuando una persona vuelve a reconocer su necesidad de Cristo, algo empieza a cambiar. El corazón se vuelve a abrir. La oración se vuelve más real. La Biblia deja de ser solo información y comienza a ser alimento. Y entonces la relación con Dios deja de ser una costumbre y vuelve a ser vida. La pregunta es sencilla pero profunda. ¿Qué vas a hacer con lo que Jesús está diciendo hoy? Él no te obliga, Él no te presiona, pero sí te invita. Tal vez hoy sea el momento de detenerte, abrir tu corazón y decirle con toda sinceridad, Señor, yo te necesito más de lo que imaginaba. ¿Qué tal si tomamos juntos esa decisión? En el lunes seguimos con el mismo pasaje de Apocalipsis capítulo 3. Pero ahora Jesús nos deja ver algo muy importante sobre su corazón. Después de describir la condición espiritual de la Odisea, mira lo que dice Apocalipsis 3:19. Dice así: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este tipo de textos nos incomodan. ¿Cómo que Dios reprende y disciplina? Otras versiones incluso usan la palabra castigo. Y en algún punto vemos esto como incompatible con el amor de Dios. Pero es como un padre que descubre que su hijo cayó en la droga. No aprueba lo que su hijo está haciendo. Le duele profundamente verlo destruir su vida. Y es por eso que lo confronta. Y lo habla con la verdad y busca ayudarlo a salir de ese camino. Pero nunca deja de amarlo ni de apoyarlo. Porque precisamente ese amor es lo que mueve y no abandona. Es lo que nos ayuda a continuar luchando para nuestra restauración. Cuando Dios corrige, no lo hace para alejarnos de Él, sino precisamente porque quiere que volvamos a Él. Un padre que ama no deja que su hijo camine hacia el peligro sin advertirle. De la misma manera, Cristo habla con claridad porque le importa nuestro futuro. Por eso es que Jesús habla de arrepentimiento, porque el arrepentimiento verdadero no nace del miedo al castigo, nace de ese encuentro con el amor de Dios. Cuando una persona comienza a ver quién es realmente Dios, su paciencia, su bondad, su misericordia, algo cambia dentro del corazón. De repente el pecado ya no se ve solo como una regla que se rompió, sino como algo que hiere la relación con aquel que tanto nos ama. La Biblia dice que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Y eso significa que es su amor el que despierta el corazón. Cuando entendemos que Dios no nos ha rechazado, que sigue buscándonos y llamándonos,
entonces el corazón se ablanda y nace un deseo sincero de volver a Él. Y entonces aparece una de las imágenes más hermosas de la Biblia. Y mira lo que dice el versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Imagina la escena. El Dios del universo no está golpeando la puerta con fuerza para invadir tu vida. Está llamando, está esperando, está hablando al corazón. La puerta está del lado de adentro, lo que significa que solo tú puedes abrirla. En el mundo antiguo, compartir una comida no era algo rápido o superficial. Sentarse a la mesa significaba amistad, cercanía, relación. Jesús está diciendo aquí algo sorprendente. Él no solo quiere corregir nuestra vida, Él quiere sentarse con nosotros, caminar con nosotros, vivir cerca en nuestro corazón. Pero hay algo más que debemos notar. Jesús está llamando a la iglesia, no a individuos aislados. Eso significa que es posible estar dentro de la iglesia y aún así tener la puerta del corazón cerrada. La fe puede volverse algo externo, actividades, programas y hábitos. Y aún así Jesús está del otro lado, esperando ser recibido. Por eso la invitación en este día es muy personal. Jesús no dice si algún día tienes tiempo, abre la puerta. Jesús dice si alguno oye mi voz. Es decir, si hoy percibes que Cristo está hablando contigo, tal vez no escuches una voz audible, pero el Espíritu Santo te dice que algo en tu relación con Dios necesita volver a encenderse. Tal vez hace tiempo que no hablas con Él con sinceridad. Tal vez tu fe se volvió rutina. Tal vez simplemente te has acostumbrado a vivir sin depender realmente de Cristo. Si es así, recuerda esto, Jesús no se ha ido. Él sigue llamando. Y hoy puede ser algo muy sencillo, pero algo profundamente real. Puedes abrir la puerta, puedes hablar con Él con honestidad. Puedes decirle, Señor, entra otra vez a mi vida. Quiero volver a caminar contigo. ¿Aceptarás hoy a Jesús una vez más en tu vida? El martes nos lleva a una de las promesas más grandes que Jesús hace en este mensaje. Después de hablar de la tibieza espiritual y de llamar al arrepentimiento, Cristo dice algo que puede parecer muy sorprendente. Mira lo que dice Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es asombroso pensar esto. Jesús no solo quiere arreglar lo que está mal en nuestra vida espiritual, quiere algo mucho mayor, que participemos de su propia victoria. Él enfrentó el pecado y lo venció, atravesó la muerte y salió triunfante, derrotó al enemigo y ahora abre las puertas para que quienes caminan con Él compartan esa misma victoria. Pero antes de llegar a esa promesa, hay algo que suele ser difícil para el ser humano: reconocer su propia necesidad. Muchas veces queremos resolver nuestra vida espiritual con nuestras propias fuerzas. Queremos mejorar, cambiar hábitos, esforzarnos más, pero el Evangelio comienza en otro lugar. Comienza cuando una persona reconoce su fragilidad y acepta la ayuda de Cristo. Jesús entiende esa lucha porque Él mismo vino a este mundo y enfrentó el peso del pecado, el dolor y la tentación. Por eso Él puede decir, como yo he vencido. Él no habla desde la distancia, habla como alguien que caminó en este mundo y sabe lo que significa luchar. Desde el principio, Dios siempre ha buscado relacionarse con las personas. En Génesis 2:7, cuando Dios forma al ser humano con sus propias manos y le da vida con su aliento. En Génesis 3:8 al 10, vemos incluso que después del pecado Dios sigue buscando al ser humano en el jardín. En Génesis 5:24, vemos a Enoc caminando con Dios. En Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham a iniciar una nueva historia con él. Y en Éxodo capítulo 34, verso 29, la presencia de Dios transforma incluso el rostro de Moisés. En todas estas historias aparece una idea. Dios no es un Dios distante, es un Dios que se acerca, que llama, que busca caminar con su pueblo. Y eso sigue siendo una verdad hoy. Tal vez tu relación con Dios hoy no está como te gustaría que estuviese. Tal vez sientes que te has enfriado espiritualmente o que has perdido la cercanía que antes tenías.
Escucha esto, el deseo de Dios no ha cambiado. El profeta Jeremías lo expresa con una frase profundamente tierna. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Con amor eterno te he amado. Por eso te sigo mostrando mi fidelidad. Eso significa que incluso cuando nosotros nos alejamos, Dios sigue buscando. Cuando nuestra fe se debilita, su amor permanece firme. Él sigue llamando, sigue invitando, sigue esperando reconstruir lo que se ha debilitado. La pregunta entonces no es si Dios quiere tener una relación contigo. La Biblia deja claro que sí. La verdadera pregunta es otra. ¿Hay algo en tu vida que esté cerrando esa relación? Tal vez sea orgullo, tal vez distracciones, tal vez heridas, o tal vez simplemente la costumbre de vivir sin depender realmente de Dios. ¿Qué es? No importa lo que sea, no vale más que el amor de Dios. Hoy puedes entregárselo a Cristo y abrir tu corazón nuevamente. ¿Quieres tomar esa decisión hoy? El día miércoles nos lleva a las palabras de Jesús en Juan capítulo 15, donde Él usa una imagen sencilla pero profundamente poderosa, la vid y los pámpanos. Juan capítulo 15, versículo 5 dice así: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. Imagínate un ramo de uvas creciendo en una vid. Cada pámpano recibe vida de la misma planta. La savia sube desde la raíz, pasa por el tronco y llega hasta las ramas. Todo el fruto que aparece en esa rama no viene de su propio esfuerzo, viene de la vida que fluye a través de la vida. Jesús está diciendo que la vida espiritual funciona exactamente así. El fruto de una vida transformada, o sea, amor, paciencia, fe, obediencia, no nace simplemente de esforzarse más, sino de permanecer conectado a Él. Aquí aparece una verdad que a veces olvidamos. La vida cristiana no se sostiene por fuerza de voluntad. Muchas personas intentan vivir la fe como si fuera un proyecto personal de superación. Voy a cambiar, voy a portarme mejor, voy a esforzarme más. Pero Jesús aquí dice algo muy claro: separado de mí, nada podéis hacer. No dice que podemos hacer poco, dice nada. Dice que no podemos hacer nada. Una rama separada de la vid puede parecer viva por un tiempo, pero inevitablemente se seca. Por eso la palabra que se repite una y otra vez en este pasaje es permanecer. Jesús la repite muchas veces porque quiere que entendamos que la clave de la vida espiritual no está en momentos ocasionales con Dios, sino en una relación constante con Él. Permanecer significa vivir cerca de Cristo, hablar con Él, escuchar su palabra, depender de su presencia en medio de la vida cotidiana. Pero hay algo más que Jesús explica aquí. Él dice en el libro de Juan capítulo 15, el verso 2, todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En otras palabras, incluso cuando estamos conectados con Cristo, Dios sigue moldeando nuestra vida. A veces eso ocurre a través de momentos difíciles, correcciones o procesos que no entendemos en el momento. Pero el propósito siempre es el mismo: que nuestra vida pueda producir más fruto. Jesús también conecta esta relación con algo muy concreto: la obediencia. Fíjate lo que dice Juan capítulo 15, el verso 10. Allí dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Si guardaré mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Esto no significa que obedecemos para ganar el amor de Dios. Significa que la obediencia es la respuesta natural de alguien que vive ese amor. Cuando una persona realmente permanece en Cristo, su vida comienza a reflejar el carácter de Cristo. Y el resultado final de todo es algo hermoso. Mira lo que dice Juan capítulo 15, verso 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es interesante notar esto. A veces pensamos que la cercanía con Dios limita nuestra vida, pero Jesús dice lo contrario. Permanecer en Él produce gozo verdadero. Por eso este pasaje es una invitación muy práctica para nuestra vida diaria. No se trata solo de tener momentos religiosos, sino de vivir conectados con Cristo en lo cotidiano.
Cuando tomas decisiones, cuando enfrentas dificultades, cuando necesitas dirección. Tal vez hoy te das cuenta de que tu vida espiritual se parece a una rama que ha estado funcionando sola por demasiado tiempo. Si es así, recuerda que Jesús no te dice que produzcas fruto primero. Él te dice algo más sencillo y más profundo: permanece en mí. Y entonces surge una pregunta muy personal para hoy. ¿Quieres volver a acercarte a Cristo y permanecer en su amor? No retrases esa decisión. Dios hoy te está incomodando y es el único camino que te puede llevar a la verdadera vida en Él. Piensa en ello. El jueves continúa la misma idea de permanecer en Cristo, pero ahora la lección nos muestra cómo ocurre esa conexión. Muchas veces sabemos que debemos estar cerca de Dios, pero cuando llega el ritmo del día a día todo parece más difícil. El trabajo, las preocupaciones, las responsabilidades, la agenda apretada. Y poco a poco la vida espiritual queda relegada a pequeños momentos. Entonces la fe empieza a sentirse pesada, como si fuera una obligación más en la agenda. Pero la Biblia nos muestra que la vida con Dios no fue pensada para funcionar así. La lección aquí usa una imagen muy bonita para explicarlo: la savia de la vid. Cuando llega el invierno, las ramas parecen secas y sin vida. Pero cuando el suelo se calienta y las raíces absorben agua, la savia comienza a subir por el tronco y llega a los brotes. Esa savia es lo que trae vida, crecimiento y fruto. Sin ella, la rama simplemente se seca. De la misma forma, esa vida que fluye en nosotros es el Espíritu Santo. No se trata solo de disciplina espiritual, ni solo de intentar ser mejores personas. Es Dios mismo actuando dentro de nosotros. Por eso Jesús deja muy claro en Lucas capítulo 11, versículo 13. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan? ¿Sabes que Dios no quiere que vivamos la vida cristiana con nuestras propias fuerzas? Él quiere darnos su Espíritu para que esa vida fluya dentro de nosotros. La Biblia muestra que el Espíritu Santo cumple varios propósitos en nuestra vida. Jesús dijo que Él sería nuestro consolador, en Juan capítulo 14, versos 16 al 18. El que nos acompaña cuando el corazón se siente débil. También dijo que el Espíritu Santo revela quién es Jesús en Juan 15, 26. Porque muchas veces conocemos a Cristo solo de forma superficial. Además, el Espíritu nos convence de pecado, dice Juan 16, 8. No para condenarnos, sino para despertar nuestro corazón y llevarnos nuevamente a Dios. Y finalmente, el Espíritu, Juan 16, 13, dice que nos guía a la verdad, ayudándonos a caminar siempre en la dirección correcta. Pero hay algo muy importante que la lección nos recuerda. Dios ya dio el primer paso. Por eso en que Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado. Y Juan lo resume así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, en 1 Juan 4:19. Eso significa que nuestra vida espiritual no comienza con nuestro esfuerzo, comienza con el amor de Dios buscándonos. Sin embargo, hay una parte que nos corresponde a nosotros: pedir. Jesús lo dijo con sencillez: el Padre del Espíritu Santo a quienes lo piden. No es una fórmula complicada, es un acto sencillo de dependencia. Es decirle a Dios: Señor, necesito tu Espíritu en mi vida. Solo no puedo. Tal vez hoy te sientes espiritualmente cansado, como una rama que ha perdido fuerza. Tal vez tu fe se volvió rutina, tu relación con Dios está debilitada. Pero recuerda esto: la savia no depende de la rama, depende de la vid. Y Dios sigue dispuesto a derramar su Espíritu en tu vida. La pregunta es: ¿tú quieres pedir hoy que el Espíritu Santo vuelva a llenar tu vida? Porque cuando el Espíritu de Dios comienza a fluir en tu corazón, la fe deja de ser una carga y vuelve a convertirse en vida real. Vamos a la conclusión de esta semana. A lo largo de esta semana comenzamos enfrentando la realidad de nuestro corazón y recordando que Cristo nos llama a permanecer en su amor.
Luego entendimos que el mayor peligro espiritual no siempre es el rechazo abierto a Dios, sino la tibieza. Cuando la fe se vuelve rutina, dejamos de sentir nuestra necesidad de Cristo. Pero también vimos que la reprensión de Jesús nace del amor. Él corrige porque quiere restaurar la relación. Por eso lo encontramos llamando a la puerta del corazón, invitándonos a abrirle nuevamente la vida. La Biblia también nos mostró que desde el principio Dios ha buscado caminar con el ser humano, desde el jardín del Edén hasta las promesas del Evangelio. Su deseo siempre ha sido el mismo, estar cerca de su pueblo. Luego aprendimos que esa relación no se sostiene por esfuerzo humano, sino por conexión con Cristo. Jesús dijo que Él es la vid, nosotros los pámpanos, y que separados de Él nada podemos hacer. La vida espiritual verdadera fluye cuando permanecemos en Él y cuando el Espíritu Santo obra dentro de nosotros, como la savia que trae vida a la rama. Dios no nos deja vivir la fe solos. Él mismo nos da su Espíritu para consolarnos, guiarnos y transformarnos. Al final, toda esta semana nos lleva a una verdad sencilla pero profunda. Dios ya dio el primer paso. Él nos amó primero, nos buscó primero y sigue llamándonos hoy. Por eso la pregunta final no es si Dios quiere tener una relación contigo, porque sí la quiere tener. La Biblia deja claro eso. La pregunta es si tú quieres abrir tu corazón, volver a depender de Él, caminar nuevamente cerca de Cristo. Esa es la gran pregunta. Y la decisión puede ser tomada hoy. Hoy puedes tomar esa decisión, abrir tu vida a Jesús, comenzar de nuevo con Él. ¿Hace cuánto tiempo ya se perdió aquel fuego, aquella llama que ardía en tu corazón? Sientes que tu vida espiritual es árida. Tu vida espiritual está llena de buenas intenciones, solo intenciones, de promesas vacías. ¿Cuántas veces has prometido? A partir de mañana, del próximo año, de enero, del próximo mes, comenzaré, y siempre quedó estática. Parece que estás corriendo, pero continúas en el mismo lugar, no avanzas. Tú necesitas conectarte a Cristo. Tú necesitas reencontrarte con Cristo. No me digas aquí cuántos años estás en la iglesia, cuánto tiempo estás en la presencia de Dios. O estás conectado a Él o desconectado de Él. Mas hoy juntos podemos tener un nuevo comienzo. ¿Puedo orar contigo para tomar juntos esa decisión? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Qué bueno es escuchar el llamado del cielo una vez más a nuestro corazón. Qué bueno es escuchar a Jesús tocando la puerta de nuestra vida. Y hoy queremos abrirte la puerta de nuestro corazón, pedir que Jesucristo una vez más pueda estar en el trono de nuestra vida, guiando nuestra vida, conduciendo nuestra vida. Ayúdanos para que podamos vivir la experiencia más linda de una relación real, no de esa relación rutinaria, apagada, fría, tibia. Queremos que una vez más en nuestro corazón pueda prenderse aquel fuego de amor que tú mismo colocas en nuestro corazón. Por eso, hoy te permitimos entrar una vez más en nuestra vida. Ilumina nuestra vida. Trae verdadera vida a nuestra existencia. Podamos tener una relación correcta contigo. Acepta nuestra entrega en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Si Dios quiere, nos encontramos en la próxima lección. Hasta la próxima.